Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Siendo las 23:13 de esta jornada histórica, 19 de diciembre de 2021. Quedará en la historia con este triunfo del diputado presidente electo Gabriel Boric con más del 55,87% de los votos y con un récord de votación enorme. De todos esos temas vamos a conversar, pero lo primero es saludar a nuestros invitados. Natalia González, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Don Francisco Vidal, muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Contento. Jimena Rincón, Señor, contento. Muy buenas noches, Jimena, ¿cómo está? Muy buenas noches, Matías. ¿Contenta? Muy contenta por el país. Muy bien, muy bien. Francisco Chaguán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Menos contento porque su candidato perdió, Sí. pero en términos generales... Pero muy republicana el reconocimiento tanto de la derrota como también la asunción. La mitad del vaso lleno, ¿eh? Absolutamente. Gonzalo Winter contento 100%. Por eso y porque ganó su candidato. Contento, pero con sentido de responsabilidad. Sin duda. Gracias por estar aquí, porque Gonzalo Winter, hay que decir, es un tremendo esfuerzo. Se perdió el carnaval, la fiesta, el discurso. No, y además estaba todo cerrado, así que me vine caminando. A pie, Santa Rosa, además. Se vino a pie, honrando su compromiso de estar esta noche, así que doble mérito y agradecimiento para Gonzalo Winter. Gracias a usted De por la verdad. invitación. Muchísimas gracias. Y Rojo Edwards, muy buenas noches. Gracias por por la estar aquí invitación. también. Y también, por un día de una derrota, venir a dar la cara también es muy valioso, así que lo agradecemos. Gracias por la invitación. Nos vamos, denme un segundo, que nos vamos al comando. Está la diputada Carol Cariola, está esperándonos ahí. Carol, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Matías, hola a todo el panel, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Saludarlas. Sí, pues muchísimas gracias. Usted está ahí todavía, diputada. Quiero que nos cuente cómo lo están viviendo, cómo fue esta fiesta del triunfo de su candidato, pero hay un mañana y cómo se enfrenta a eso. Sí, bueno, sin duda yo estoy tan contenta como Gonzalo. Hemos estado celebrando un poco con muchas emociones, ¿no? Yo también siento el peso de la responsabilidad de lo que significa. El pueblo de Chile nos da una tremenda responsabilidad, la pone sobre nuestros hombros, sobre las manos de Gabriel, que es muy consciente por lo demás de lo que tiene en sus manos en este momento, esa responsabilidad de conducir el país, de cumplir con las expectativas que los chilenos y chilenas se han hecho de este gobierno, porque además no está de más decir que es el presidente más joven de la historia, es el presidente más votado de la historia de Chile. Son muchas cosas que además configuran esta elección como una elección muy especial. Y creo que, bueno, hay mucho por delante, está todo por construir. Y, bueno, tuve la oportunidad de ver a Gabriel hace unos minutitos, nuestro presidente electo, poder abrazarlo, saludarlo, agradecerle por su trabajo. Gabriel ha estado impecable desde que asumió este desafío, ha estado dispuesto, disponible y está muy contento también. Diputada Cariola, yo quiero preguntarle directamente sobre los primeros hechos, yo voy a hacer una forma de decirlo, pero actos de gobierno, aunque es presidente electo y todavía no presidente en ejercicio. Esa reunión virtual que tuvo con el presidente Piñera, todos dicen aquí muy republicana, sabemos las diferencias que han tenido, los encontrones que han tenido, las declaraciones del diputado Boric en su momento respecto del presidente Piñera. ¿Cómo lo toman ustedes y el Partido Comunista en particular, este hecho republicano de rejuntarse mañana, de agradecerse, de tener este diálogo? ¿Cómo lo vieron ustedes? Me parece correcto. Yo creo que Gabriel Boric es el presidente de Chile y tal como lo dijo en su discurso de cierre, que se dirigió a miles de chilenos y chilenas que llegaron aquí a la celebración, la Alameda, él es el presidente de todos los chilenos y chilenas, no solo de un sector, no solo de quienes votamos por él, sino que también de aquellos que no votaron por él. Y creo que en eso es muy importante. Él tiene que recibir el país, más allá de que tenga diferencias profundas con Sebastián Piñera, que se han expresado cuando se han tenido que expresar, que yo creo que él no las va a dejar de decir cada vez que sea necesaria. Mismo Gabriel Boric ha dicho que el presidente de la República, que va de salida, ¿cierto? Un presidente que tiene muchas explicaciones que dar al país. Hay
varios cuestionamientos respecto de su rol como presidente en relación a las violaciones a los derechos humanos y una serie de cosas que no quedan borradas, acá no se hace borrón y cuenta nueva por generar un acto republicano, que es el de encontrarse, el de felicitarse, el de reconocer el triunfo, cuestión que claramente es muy valiosa porque habían amenazas del otro sector, y hay que decirlo, ellos mismos estaban diciendo desde antes que iban a ir al tribunal, que podía ser este proceso un proceso un poco viciado por distintas cosas. Fue una campaña en varios aspectos bastante compleja y sucia, pero sin embargo Gabriel Boric lo dice con mucha altura de mira y dice: nosotros vamos a gobernar para todos los chilenos y chilenas, para los que votaron por mí y para los que votaron por el otro candidato. Diputada Cariola, muy buenas noches. Quería preguntarle por esa reunión que después de pocos, no sé, minutos, en las horas siguientes, ¿cierto? Cuando se conoció el triunfo de Gabriel Boric, se reúne con los presidentes de los partidos de la llamada exconcertación. Llegó Carmen Frey, estaba el Partido Socialista, el PPD. ¿Significa eso que vamos a ver un gobierno de Gabriel Boric incluyendo a personeros de la exconcertación y no solamente a Prueba de Dignidad? A ver, esta candidatura fue apoyada no solo por Apruebo Dignidad, sino que también por los partidos que tú mencionaste. Y esos partidos son partidos que decidieron llevar adelante un apoyo explícito, concreto, durante toda la campaña en la segunda vuelta. Por lo tanto, también son parte de este triunfo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Lo que venga posterior a esta elección, que ya ocurrió el día de hoy, han pasado solo un par de horas, o minutos más bien desde que tuvimos los resultados finales, finalmente es algo que se tiene que conversar, que se tiene que decidir, los partidos tendrán que seguir conversando, el propio presidente de la República tiene que definir cómo va a configurar, a quiénes va a convocar. Pero lo que sí tenemos claro, y yo por lo menos lo tengo muy claro, es que si esta elección la logramos ganar, también es gracias a la unidad que logramos en este proceso. Y creo que eso es muy importante tenerlo como lección. Cuando el progresismo, la izquierda, los sectores de centro izquierda logramos unificarnos por un propósito común detrás de un programa de transformaciones, finalmente este es el resultado. Y es un resultado muy contundente, no es un resultado tibio. Gabriel Boric gana con casi el 56% de los votos y aumentando la participación, dando vuelta a regiones completas en las cuales había perdido en primera vuelta. Y eso es parte del producto también de lo que contribuyeron otros partidos políticos. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque además cuando llegue el momento de tomar decisiones, de gobernar derechamente, que es hacer leyes, implementar las reformas, levantar propuestas políticas, ahí también se va a requerir de otras fuerzas en función de establecer acuerdos tácticos e incluso estratégicos en relación al futuro de Chile. Acá lo más importante es cumplir con las expectativas y con el compromiso que se ha hecho con los chilenos y chilenas que fueron a votar y que han puesto muchas esperanzas en esta candidatura. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, muchísimas gracias por recibirnos desde el comando de Gabriel Boric esta noche. Que esté bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, y la pregunta es obvia para partir. ¿Cómo lo vieron y cómo lo están viendo y qué es lo que viene a juicio de ustedes, Natalia González? Bueno, Matías, yo quiero partir por felicitar al presidente electo Gabriel Boric. Me parece que fue una jornada impecable. Me parece que el triunfo es categórico, es contundente, en un proceso además que está lleno de símbolos republicanos que yo creo que este país necesita y los esperaba. La conversación con el presidente Piñera, el llamado de felicitación del candidato que perdió, José Antonio Kast, el discurso de José Antonio Kast, que hace un discurso muy constructivo, una oposición colaboradora, que se pone a disposición, dice José Antonio Kast, me parece muy valioso. Me parece que el candidato que gana esta noche, Gabriel Boric, es el candidato que logró moderarse hacia el centro, que convocó a los partidos de la exconcertación y de la nueva mayoría. Yo creo que ese es el candidato que triunfa esta noche, Matías. Y eso de convocar al centro y de migrar, digamos, de alguna manera hacia fuerzas más moderadas es lo que yo rescato de lo que ha ocurrido en esta jornada. Y hablando de fuerzas más moderadas, a la presidenta del Senado y ese partido, vimos inmediatamente a Carmen Frey llegar ahí al partido a reunirse, al comando, a reunirse con el candidato electo, con el presidente electo. Vamos a ver a la democracia cristiana
al interior del gobierno? Porque nos había quedado claro, de hecho, de sus propias palabras, Carolina Goetz también lo dijo, que si algún personero de la democracia cristiana entraba al gobierno de Gabriel Boric, lo tenía que hacer de mutuo propio, tenía que renunciar al partido, incluso expulsarlo. A ver, Hoy día, primero partir eso no conversa. por felicitar al presidente electo, Gabriel Boric. Creo que ha sido una jornada más que histórica, lo han dicho todos los comentaristas y analistas. Es el presidente más joven de la historia de nuestra patria, porque ni aún Freire era presidente, no tenía el cargo de presidente de la República, director supremo, el cargo. y tenían un año de diferencia. Segundo, es el presidente que más votos ha sacado en la historia de nuestra patria, y además debe decirse con voto voluntario, que le da un mérito adicional. Tercero, decir que una vez más nuestro país es ejemplo en el mundo por el proceso. Un proceso impecable, participativo, movilizando a toda la ciudadanía, incluso con los problemas que hubo de transporte en un minuto y que fue tema durante la jornada. Dicho aquello, el sentido republicano, de todos y de todas, de los que participaron, de los que perdieron, del llamado del presidente electo. El presidente electo dice, voy a ser presidente de todos, de los que votaron por nosotros, de los que no votaron por nosotros y optaron por otra candidatura, de los que no quisieron ir a votar y de los que no pudieron votar. Y dicho aquello, la democracia cristiana tomó una definición. La definición decía relación primero con apoyar la candidatura de Gabriel Boric, más allá de los que decidieron no abstenerse o votar por la otra candidatura. Y segundo, a nosotros nos derrotaron en las urnas, salimos quintos, casi sextos, y por lo tanto claramente estamos en la oposición. Y ese fue un acuerdo de nuestra Junta Nacional. ¿Y eso no va a cambiar? Puede cambiar en otro acuerdo de la Junta Nacional, pero mientras no cambie es así. O sea, la democracia cristiana es oposición hasta ahora a este nuevo gobierno, al gobierno de Gabriel Boric. Es una oposición colaborativa, es una oposición que además se da en un marco bien importante. Durante el último tiempo, lo único que escuchamos fue a detractores de lo que se habían hecho en 30 años, de la política de los acuerdos, y hoy día tenemos un escenario en que tenemos un presidente electo con una gran mayoría, con un parlamento que está prácticamente empatado de lado y lado y que por lo tanto requiere para estas transformaciones que la ciudadanía ha puesto sobre la candidatura del presidente electo, acuerdos que son tremendamente importantes, y creo que eso es lo que debiera unirnos a todos, un estado de unidad, de entender que conversando vamos a sacar adelante los desafíos que tiene el país. Sí, yo quisiera primero agradecer a José Antonio Kast por haber liderado las ideas de la libertad y haber representado a un sector político. Felicitar, por supuesto, a Gabriel Boric, que tal como se ha señalado, ha tenido un primer gesto republicano, pero ciertamente él recibió un mandato, el sector también recibió otro mandato. Él recibió un mandato para gobernar Chile, para ser el presidente de todos los chilenos. Nosotros recibimos un mandato para hacer una oposición dura, justa, pero constructiva. Y eso implica tener la capacidad justamente de poder generar en el Parlamento los acuerdos. Este es un presidente, además, de mayoría relativa. Yo creo que nunca antes, en los 30 años de gobiernos democráticos, habíamos tenido un presidente donde parte importante de la base electoral que lo apoyó, de los partidos de la exconcertación, se declaran inmediatamente en la oposición. Y por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para anteponer los intereses superiores de Chile, para llegar a los acuerdos, y por eso es tan importante lo que planteaba Jimena, que hoy día se requieren puentes de entendimiento, más que forcejeos de un programa de gobierno, la capacidad de entendernos y también comprender que el Senado de la República vuelve a erigirse como el punto de encuentro, de reflexión para sacar adelante las políticas públicas anteponiendo los intereses superiores de Chile. Y con mucha humildad. Francisco Vidal estaba levantando la mano. Levanté el dedo ante... Algo no le gustó, parece. Sí, no es que no me gustó, está equivocado, Chaguán, Francisco. Porque los partidos de PPD, socialistas, radicales y liberales, la semana pasada hicimos un acuerdo para colaborar con el gobierno en todo y nunca nos hemos declarado de oposición. No. La democracia cristiana en particular, sí. Reconozco eso. Digamos que no fuimos convocados a esta si tú le restas los parlamentarios de la ADC en la Cámara y el Senado,
están en minoría. Pero eso no es el punto. El punto es cómo somos capaces de entendernos y cómo somos capaces de generar puentes de diálogo. Ese es el tema de fondo. ¿Gonzalo? Sí, yo, bueno, como... No sé si todavía soy vocero del comando, si es que la elección ya terminó, pero supongo que eso... Mientras tanto, A medianoche por lo menos. No sé hasta cuándo me Aquí de dura la todas investidura. maneras, te Pueden invitaron a esa desautorizar, actividad, ¿o no? No, pero yo lo primero que quiero decir es que viva la democracia, que eso es bien importante. Mi generación a veces da por sentado que hay una democracia robusta, institucional, que es capaz de solucionar las controversias que se dan en la sociedad por vía reglamentaria, democrática y pacífica, pero cuando en Chile se cortó la democracia, el año 73, había mucha gente, por lo que yo he leído en los libros, que no se lo esperaba de Chile. De hecho, el presidente Allende va a la ONU y dice: tenemos 100 y tantos años de funcionamiento ininterrumpido del Parlamento, y uno hablaba de un país en donde eso no se podía acabar. Por lo tanto, cada vez que hay una elección en donde el que pierde y el que gana se saludan, etc., uno tiene que decir que viva la democracia y rehacer los votos de todos los ciudadanos de Chile con la democracia y con cuidarla, ¿no? Lo segundo que quiero decir es que, claro, yo quiero destacar, tuvimos una reunión cuando ya estaba el presidente electo, en calidad de presidente electo, con todos los presidentes de los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta. ¿Tú estuviste ahí? Y en primera vuelta. Y yo estuve porque también estábamos los miembros del equipo político de la campaña. Ya. ¿Y? En el equipo político hay una persona de cada partido de Apruebo Dignidad, pero también está el senador Carlos Montes, que no es de Apruebo Dignidad, pero que es de un partido que apoya la candidatura. Y el presidente electo, Gabriel Boric, puso mucho énfasis en que él comprendía que al haberse vuelto un candidato más amplio, que fue la palabra que él usó, Más moderado. es que fue la que él usó. Bueno. Y yo estoy citando. Que su discurso, que su programa haya tenido la capacidad de concitar una mayor amplitud, no era meramente una estrategia electoral, sino que era un acto sincero de su parte, en donde comprendía que la situación política de Chile lo requería. Y con la situación política de Chile yo quiero comentar que efectivamente hay una anomalía con respecto a lo que han sido los últimos 30 años, en donde ganaba alguien y evidentemente, o sea, había dos coaliciones y dos candidatos en segunda vuelta, cada uno de los dos tenía una coalición y una de las dos coaliciones siempre tenía mayoría. Hoy en día no hay ninguna mayoría en la Cámara de Diputados, no hay ninguna mayoría en el Senado, y además esas dos instituciones van a tener que sesionar en paralelo a la Convención Constitucional, en donde tampoco hay ninguna mayoría, sino que hay o sea, tenemos 3 instancias colectivas en donde hay un conjunto de minorías. Por lo tanto, yo lo que más quiero transmitir acá es que nosotros no nos tomamos esto como un premio, sino como una gran responsabilidad, pero sobre todo con sentido de humildad, porque lo que tiene que hacer Gabriel Boric a partir de mañana no es simplemente establecer su idea, sus caprichos y empezar a dictar su programa, sino que lo que tiene que hacer es mostrar su capacidad de diálogo y de hacer acuerdos para todos los días formar las mayorías necesarias para que el gobierno salga adelante. Ya vamos a ver qué significa eso en términos de si es que eso va a incluir, digamos, una coalición distinta a la de Apruebo Dignidad, más amplia. Pero, Rojo, Edward, ¿qué pasó? ¿Qué falló? O para ustedes este resultado, que es un muy buen resultado, digamos, igualmente perdió, pero un muy buen resultado, es suficiente. En cantidad de votos. Claro, en cantidad de votos cantidad enorme. enorme de votos. Casi lo mismo que Sebastián Piñera, que había sido... Casi logramos... logramos la votación histórica del sector. Sí. O sea, la que fue la más grande fue con... Pero ustedes querían ganar, me imagino. ¿Qué es lo que falló? Bueno, Después de haber ganado la primera vuelta. Claro, pero salieron la primera vuelta y aquí se dio vuelta el partido. Pero habían votado agradecer la invitación. Primero agradecer la invitación. Y hay algunas cosas que tengo que repetir, pero siento que tengo que repetirlas porque yo también, no sé si era vocero la campaña, pero tenía Sí, una vocería importante. Nos vimos varias veces en esa Nos vimos calidad. varios debates. Primero, felicitar al presidente electo Gabriel Boric. Nosotros le deseamos lo mejor. En la medida que le vaya bien al presidente electo, le va a ir bien a nuestro país. Decirle con mucha claridad que damos vuelta a la página de la campaña fue difícil para todos, y hoy día vamos a hacer una oposición firme, vamos a seguir defendiendo la libertad, la familia y el Estado de Derecho, como lo hemos planteado, pero estamos disponibles para todos los acuerdos que sean necesarios para el bien de Chile. Segundo, quiero también felicitar el gran liderazgo de José Antonio Kast. Yo acá, en algún minuto, yo sé que cuando uno no lo conoce bien, tenía alguna duda de cómo iba a salir si era derrotado. Él salió como correspondía, entregando todo el apoyo, sin críticas y mirando hacia adelante. Creo que el liderazgo de José Antonio Kast ha sido un liderazgo realmente muy interesante.
Y voy a tomarme las palabras que acaba de decir el ex vocero o vocero, no sé, quizás hasta las 12 de la Vocero noche. todavía. Hasta las 12 de la Vocero noche, todavía no para sé. estos efectos. No, yo creo que me van a renovar, me van a renovar. Él ocupó una palabra citando la amplio, ¿no es cierto? Amplitud. Hoy día tenemos un presidente electo que estaba a la izquierda del Partido Socialista, evidentemente, por ponerlo de una manera. Sí. La política no está lineal, pero está bien. Se entiende. Pero que tiene, por ejemplo, agenda de seguridad, que antiguamente yo creo no la tenían. Sí la tenía. Bueno, Tenía no tan- poco, había tenido poco énfasis en su vocería. Bueno, pero Pero la Ocupado agenda de en seguridad- el- la vocería falló, la vocería falló. No, no, Ocupaba porque, un oye, espacio no, no, pequeño. porque Pero ¿cómo? el equipo de seguridad y el programa de seguridad no se cambiaron. Oye, segundo, un presidente electo que dice que, cosa que nosotros tenemos preocupación, que entiende la chilenidad. ¿Ah? Que entiende que esta cuestión de tirarse en contra del tiro de las tradiciones, de lo que somos los chilenos, de nuestra historia, de sacar las estatuas, etcétera, hay que verlo. Tercero, un presidente que no solamente basa su modelo de desarrollo en el Estado, sino que también en las pymes. Lo hemos visto defender a las pymes. Para nosotros es muy importante el tema de las pymes. Un presidente electo que, a pesar quizás de su historia pasada, por lo menos mientras fuimos colegas diputados, digamos, apoyaba a ciertos gobiernos que no eran democráticos. Hoy día ha dicho claramente, defendemos la democracia, defendemosla, y se ha apartado. Entonces, creo que esa amplitud, que es algo que nosotros valoramos, por lo menos en una posición, esperamos que venga con gestos. Rojo me está diciendo que usted en esta evolución del candidato, ¿usted cree? Voto por él. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo... Rojo votó por No voto por él, pero la evolución que está narrando, muchos de sus partidarios no le creían o no le creen a Gabriel Boric. Yo quiero... ¿Usted sí de hecho, cree que varios quiero se verlo? preguntaban- Pero es que igual Y va a tener... parte de la evolución tiene que ver con la caricatura que ustedes mismos construyen. Porque cuando dicen, No, pero ya. como que odiaba la chilenidad y todo eso, y digo, Pero espérate, no es un para tanto. candidato que dice hace un año voy a eliminar el rodeo, el último rodeo, a un candidato que dice voy a hablar con las comunidades para ver cómo Sí, eso es podemos efectivo. combinarla. Da lo mismo. El punto es que Eso yo es espero que esa amplitud sea algo que nos permita llegar a acuerdos en el bien de Chile, y nosotros estamos disponibles para eso. Vamos a ser oposición firme, pero disponibles para Chile. Yo creo que si hay una lección que uno puede sacar de este ejercicio de elección y de esta segunda vuelta, es que el candidato electo, presidente de la República, Gabriel Boric, en la segunda vuelta no es el mismo candidato que en la primera. Y no es el candidato de Apruebo Dignidad, sino que es el candidato de una amplitud mayor que recoge los planteamientos, De que se da 4.200.000. que se da cuenta, ¿no es cierto?, de que el país es un país que quiere construir acuerdos, que no se antepone la seguridad con las transformaciones y que es posible ambas cosas. Yo creo que eso es algo que transmitió Gabriel Boric, que recogió, perdón, el presidente Gabriel Boric, y que recogieron más de 4.600.000 personas que fueron a votar por él. Me puedo equivocar en la cifra, pero hay 1.600.000 personas que no votaron por él en primera vuelta. Y sí lo hicieron en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque él logró conquistar el voto de esas personas. Y hubo una transformación, hubo un comprender que el país era mucho más que lo que él estaba logrando convocar en Apruebo Dignidad. Yo creo que eso hay que rescatarlo, decirlo, y creo que Tony, cuando ¿puedo- él ¿Puedo habla... complementar algo súper práctico Sí. nomás? Que eso no solamente tiene un sentido en abstracto, como lo plantea la senadora, sino que tiene un sentido concreto. Apruebo Dignidad tiene el 23,5% de los diputados. Por lo tanto, cuando yo hablo de la humildad, no es solamente por cortesía o Claro. por Sino buena que es educación. necesario. Es porque realmente nosotros no ganamos esta elección, pero la parlamentaria no la ganamos. Es que fueron mandatos distintos. No la ganamos, no la ganamos. Nosotros recibimos un mandato. Y tenemos muy claro eso. Como Chile Vamos, que somos la coalición más grande del país, Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, tienen un mandato. Y ese mandato es que vamos a hacer efectivamente una posición firme y constructiva, y razonable, y ciertamente estamos disponibles a llegar a los acuerdos que sean necesarios. Para sacar adelante a nuestro país. Exactamente, Hoy día y eso el es lo país bueno. necesita Eso que es lo nos bueno. pongamos de acuerdo, y por eso yo relevaba esto de que lo que se criticaba antes es más necesario que nunca. Hoy Natalia. día el presidente electo, perdón, última cosa, valoró el hecho, perdón, Natalia. valoró el hecho de que el Senado esté empatado, porque eso implica que tenemos que conversar. Entonces, yo creo que son pasos buenos que rescato, siendo oposición, y oposición firme, como lo habrás visto en los debates que nos tocó estar, señor vocero de la campaña. Tú siempre mucho más firme que yo. Sí, yo quería Natalia. rescatar lo que decía la senadora Rincón, porque al final lo que nos muestra este porcentaje de triunfo amplio de Gabriel Boric es que hay un crecimiento muy importante desde la primaria, desde la primera vuelta hasta ahora.
Y entonces significa que hay un cúmulo de electores, no solamente que apoyaron a José Antonio Kast con un porcentaje importante, sino un cúmulo de electores que se suma y que le cree, con mucho sentido, responsabilidad, confianza, a un candidato que modera su discurso de cara a la segunda vuelta. Entonces aquí da lo mismo si nosotros le creemos, si los partidos... No, yo creo que al que le debe responder Gabriel Boric es a ese electorado que le puso un voto de confianza a esa amplitud, moderación, como sea que le llamemos, ¿no es cierto? Y yo creo que es a ese electorado y al electorado de José Antonio Kast, porque hoy día es presidente, ¿no es cierto?, electo de todos los chilenos, al que el candidato tiene que responder. Y por cierto, las primeras gestos, los primeros dichos, los primeros nombramientos, la primera selección de su equipo, la relación con el Congreso, la relación con la Convención, que va a ser otro actor muy relevante durante el primer semestre, yo creo que van a ser bien claves para ir viendo que eso se materialice efectivamente del discurso a los hechos. Gonzalo tenía un punto que hacer a lo que decía Sí, Natalia. no, yo tengo una duda, porque creo Francisco, que se está formando un consenso en este espacio que quiero poner en duda, ¿ya? Sin estar seguro de que no es cierto, pero creo que si alguien estuviera escuchando este programa, diría, entonces necesariamente todos los nuevos votantes de Gabriel Boric en la segunda vuelta votaron por él porque ahora está más moderado. ¿No? Es decir, todos los nuevos votantes, el 1.600.000 creo que son, eran votantes más de centro que decían, me parece muy inmoderado, y ahora que está más moderado, yo voto por él. ¿No es así? Eso es el consenso que se ha generado en esta mesa, y yo tengo dudas de aquello. Y creo que los números de alguna forma me acompañan en que hay mucha gente que corresponde a eso, pero también mi impresión es que hay una gran cantidad de jóvenes que habían votado a prueba, que independiente de separar la violencia, la legítima protesta, etcétera, miraron con buenos ojos, con esperanza el estallido social, y que en la primera vuelta no solo no votaron por Boric, sino que no votaron porque las demandas de justicia social que ellos y ellas consideraban necesarias para el país, no las veían interpretadas en ninguna de las candidaturas, incluyendo a Gabriel Boric, y que en la segunda vuelta dijeron, ¿sabe qué? Esto es importante, tomaron más conciencia de lo que estaba pasando, veo a José Antonio Kast realmente como todo lo contrario, y yo creo que ese sector también existe. Por lo tanto, aquí quiero ser muy claro, Gabriel Boric tiene que armar una mayoría social de transformaciones en paz. Pero eso no significa que Gabriel Boric... Gonzalo, es multifactorial la decisión del voto. Porque sí, pero es que lo que estaba quedando aquí... Hay votos de rechazo, como que hay votos que se seducen por el programa, hay sectores que buscan la moderación. Con lo que quiero ser claro es que se estaba armando un consenso de que lo único que tiene que hacer Boric para armar mayoría social es ponerse de acuerdo con los partidos de centro y con la gente más moderada. Y eso no es así, es mucho más complejo. Para que ahí la pregunta... Acuerdo en el Parlamento. Ahí todavía es vocero. Pero la pregunta es, porque la pregunta que se hacen varios, es si quién va a gobernar, si es el Boric de la primera vuelta o el de la segunda vuelta. Y yo entiendo que, por lo que dicen ustedes, es el de la segunda, ¿cierto? Y el de la segunda tiene un discurso distinto. No sé si es más moderado, pero es distinto en varios de los temas. O sea, el que salió presidente es el de la segunda, efectivamente. Ya, eso significa que ojo, en términos de, por ejemplo, elegir equipos. Pero si Gabriel Boric renuncia al proceso de transformación, se le dan vuelta en la calle, yo creo que por lo menos, más de la mitad del 1.600.000 de votos nuevos, y se vuelve en oposición por fuera del Congreso. Pero si entonces también tengamos cuenta de eso. Nadie habla de parar el proceso de transformación, como lo llaman. Es que simplemente cumpla lo que él dijo en la segunda vuelta. Pero por ejemplo, porque la tema discusión de las es estéril de por qué votó la gente. Si cada uno vota por miles de factores. Tú no puedes meterte en la cabeza a cada persona. Lo que sí puedes ver es cuál fue lo que se dijo en los debates, qué es lo que se propuso, etcétera. Yo creo que hay dos cosas bien concretas. Más o menos, porque si Gabriel hubiese ido a una segunda vuelta, si el presidente Boric hubiese ido a la segunda vuelta con Jasna Proboste, ¿cierto? Yo no sé si esas personas hubiesen votado. Pero oye, lo concreto es desde primera noche. Pero dos cosas concretas. Mira, dos cosas concretas. Vamos a tomarnos de las manos en cualquier... Oye, dos cosas concretas. Uno, sumó 1.600.000 votos que no tenía antes. Y dos, Gabriel Boric. Uno, Gabriel Boric. Dos, es distinto. Y basta o el que vota en el Congreso. Basta ver el discurso de triunfo o de pasada segunda vuelta y el discurso del día, que era macizo, claro, hablándole a todo el mundo, incorporando. Era un Gabriel Boric distinto y eso es así. Jiménez, son dos elecciones Yo distintas. lo sé, son dos distintas y hay dos... Son dos universos distintos. Hay dos Boric
hoy Sí. presidente Gabriel Boric Vidal, porque distinto. usted ve mucho buenismo aquí, ve No, le estamos cree. todos... Una buena onda Oye, que no le estamos cree. positivos porque el país no, nos no, demanda. Yo Vamos me a ir acabo a de salir casarnos del mañana, consenso no. general de la Debe- mesa. sí. La Yo me acabo de historia, salir yo no he hablado Señor nada. Mantel. A ver, Muy poco. Es que lo que es muy Todavía está en la extraño. dualidad entre dejemos que vocero y- Vidal un sospechoso silencio está. Estaba pensando y lo escuchaba. Está bien. Yo creo que hay elementos de los símbolos que son muy relevantes, lo que ha ocurrido hoy día, lo que va a ocurrir mañana. Pero no olvidemos lo que está en juego aquí. ¿Qué es lo que está? Y este muchacho, cuando se presente el primer proyecto, que es para financiar las transformaciones, que son imprescindibles efectuarlas, porque si no el 1.600.000 votos se va a defraudar una vez más, porque por algo no votan Y no se lo van a 7 tomar bien. millones de chilenos, no votan. Exacto. No votan no porque no tengan micro, porque no nos creen nada. Y no nos creen nada porque las transformaciones se dicen, pero no se hacen. Pero Francisco, Entonces, la necesidad del presidente Boric de ponerse de acuerdo con la centroizquierda, no para la seremía de obras públicas en Aysén, no, para tener un acuerdo parlamentario que le permita, en marzo del 2022, que los 80 diputados de izquierda y centroizquierda, que son mayoría, solo por 2 votos, aprueben la reforma tributaria. E iremos al Senado con estos otros muchachos, habrá empate, irá una mixta y del proyecto original algo se avanzará. Esa va a ser la lógica de todo el gobierno Mire. de Una Boric. dosis de realismo. pero Obvio. Natalia. Pero entonces eso suena, sí, pues, eso suena a una transformación o a exactamente un lo que- cambio moderado. No Eso es. suena a una refundación. Yo no tengo ninguna intención aquí de defender al candidato de primera o segunda vuelta, Pero sí. pero a mí lo que tú acabas de explicar, y yo creo que lo que refleja, obviamente Pero es quizás que no a vocero de todos, otro pero en gobierno. parte a la buena mayoría de votos que se le suma al presidente electo, es justamente eso. Es un candidato que entiende que hay la medida de lo posible, un candidato que de cara a la segunda vuelta rescata lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Yo creo que ese discurso, que es más realista también, Francisco, porque yo creo que tú, Ah, no, tú lo has yo- dicho, la yo- gente sabe que el Congreso está dividido, la gente sabe que Gabriel Boric no va a gobernar solo, y por lo tanto yo creo que eso es lo que se valora hoy día, desde mi punto de vista. Yo creo que la cuña de no, la verdad es que aquí en realidad le vamos a rendir cuenta al que quiere la transformación más profunda. Yo creo que puede ser un poco complejo para ese votante que se sumó, justamente porque se habían sumado los partidos de la Supongo que no me centroizquierda. estás citando. ¿Cómo? Supongo que no me estás citando con eso. No sé exactamente si te cité o no, pero me dio la impresión que tú habías dicho No, porque yo no dije eso. que aquí habíamos llegado a un consenso de un candidato más moderado y Claro. la idea era un candidato más transformador. No, lo que Y yo yo traté creo de que no es plantear era opuesto, los yo creo que es nuevos una votos- transformación No moderada. necesariamente. Ricardo Lagos llamó a votar por Gabriel Boric en la segunda vuelta y no así en la primera, pero también Víctor Chanfró. Po. Entonces, la cantidad de coordinadoras barriales producidas post estallido social que no llamaron a votar por Boric en la primera y sí en la segunda, también juega un rol. Y además les recuerdo que, como muy bien dice Pancho, en nuestro país tenemos una abstención muy importante. Entonces, el Congreso es clave. Ahí tenemos que lograr acuerdos como sea. Gonzalo, como pero sea, con que- quien sea. yo- Pero el Congreso representa la mitad del país. Oye, pero yo es la me- mitad que vota. Pero yo quiero Gonzalo, yo irme quiero a la hacer una misma- plantear un tema. Perdón. Es que me perdón, quiero ir a la- es que este a es un lo tema que no dije menor, el perdón. Avancemos el No, hilo de es que a ver, definiciones. es que Gonzalo plantea un tema, y ahí sí que lo voy a citar. Mira, el parlamento que tenemos es un parlamento legítimo. Sí, claro. Es un parlamento que tiene un mandato Elegido. popular. Es un mandato que efectivamente tiene la función de legislar, de llegar a acuerdos, además en un parlamento dividido. Entonces tú planteas, mire, este parlamento representa la mitad de los que votaron. Ah, o sea, No, po. o sea, Oye, pero la ¿saben mitad qué? que son los que votaron en la Pero elección. Francisco Yo te quiero Chaguán, señalar ¿tú lo estás de siguiente. acuerdo conmigo en este punto? Sí, claro. Lo que pasa es que te lo tomaste mal. No. Pero lo que yo estoy planteando es que un país que tiene la mitad de la gente no votando, obviamente que tiene que tener una mirada en su sistema político, pero también tiene que saber que su sistema político tiene una cojera. Sí, claro. Y esa cojera es que Pero la mitad de la la misma gente no fue a cojera que votar. tiene el presidente. presidente Oye, la- pero, de- perdón, pero perdón. el Entonces, 46%. ambos son Oye, legítimos. yo quiero citar- Ambos son legítimos. ¿Quieren que se acabó la Quiero luna de miel? citar- Oye, yo quiero citar al Ordenemos presidente. la situación. Yo quiero- Oye, Oye, se acabó la luna de miel, todo es bueno. La Connie quiere hacer una pregunta. Yo hace quiero una hacer hora. una pregunta. Hace Yo una quiero- hora. Antes de tu pregunta, Ya, yo quiero ok. citar Oye, ¿puedo al pedir un presidente- cafecito? Oye, perdón, yo quiero citar al presidente electo. Y el presidente electo, Gabriel Boric, dijo que él era
heredero de una larga tradición democrática. ¿Que se funda en qué, querido Francisco Vidal? En dos cosas. En el diálogo y en los acuerdos. Eso es, pues. Y ese es el punto. Eso yo creo que tenemos que entenderlo. Pero ¿quién O sea, no si quiere el diálogo y el acuerdo? Pero si el eso es lo que estamos pero diciendo. vamos a Pero el acuerdo para transformar las No cosas. digo que no. Santamaría, que Yo no quiero te plantear pregunto. un tema Una, concreto. para hacernos porque cargo el de la diálogo- medida, de lo lo posible, ¿no? Se El acabó la luna de acuerdo, miel. el acuerdo y el diálogo, por supuesto que están todos de acuerdo, ¿cierto? Pero cuando ¿Para qué? el problema Para es transformar. cuando llegamos a los temas concretos. Obvio. Entonces, escuchamos en algún minuto en uno de los debates a Gabriel Boric decir, al presidente electo, decir que las FP no eran intransables. Cuando le preguntaron si efectivamente esto se abría la posibilidad dijo que de había no que terminar con las buenas AFP. pensiones. Hoy día, Yo me encargo. en el discurso inicial, volvió a decir, vamos por un sistema sin AFP. Entonces, ¿son intransables o no son intransables para el Pero presidente agregó electo, una este segunda nuevo cosa. gobierno? Agregó una segunda cosa cuando dijo eso de si eran transables o no. Yo estaba aquí en el debate. Dijo, lo importante es que los chilenos y chilenas tengan Sí. una pensión Está robando la pega. digna. Y ese es el punto. Ya, Yo creo pero que eso también entonces, estarán todos de son acuerdo en rezables. eso. No me van a estar de renovar acuerdo. porque el la tema es el segunda cómo. propuesta es mejor. Ya, pero el tema es el cómo. Voy a ¿Es un intransable o no es un una cuestión intransable? muy concreta. Son El transables. presidente Boric tiene una visión sobre el sistema de pensiones Intelecto. que está expresado con toda claridad en el El programa del programa de presidente Boric y que está expresado con toda claridad en el discurso hoy día cuando él dice que el sistema de seguridad social que él considera el mejor para el país no tiene las AFP como parte de la seguridad social. Ojo, las AFP pueden existir, pero no como la forma en que las crea el decreto de ley 3500, sino como un seguro complementario, como hoy día la AFP, etc. como un pilar adicional. Como un pilar adicional, como un pilar de ahorro voluntario, digamos, ¿ya? Esa es la visión que tiene el presidente Boric y que ha sido la visión que ha tenido siempre. ¿Qué ha dicho el presidente Boric? Que su prioridad con respecto al sistema de pensiones es subir las pensiones de los chilenos y las chilenas. ¿Qué significa eso? Que si tiene que esperar 4 años sin que haya ninguna reforma al sistema de pensiones y que las pensiones no mejoren porque su visión no tiene mayoría en el Parlamento, que conectándolo con la conversación anterior que teníamos de que hay un conjunto de minoría, él va a conversar para encontrar la forma de subir las pensiones. Gonzalo, no es- Y eso significa que tiene que transar parte de su programa sin lugar a dudas. Ya. Si Gabriel Boric no fue elegido... sí, O sea, no para son tratar la intransables. O Para- sea, las por AFP no supuesto. son No hay intransables. intransables. Son. No, po. Es que, No hay es que no se trata de eso. Se trata de que él ha dicho que son dos prioridades Exacto. y eliminar las AFP es el segundo lugar. Ese es el deseo del presidente. Primero las pensiones. Pero el presidente, las facultades que tiene son las que le otorga la O sea, Constitución. trancar todo por Además, sacar las AFP. creo que no puedo ser La más garantía que tiene Matías, No. la garantía que tiene el presidente electo Trancar todo. es que va a tener una No, pues eso es opción lo que no va a hacer. disponible No, Eso para pero no va a hablar. trancar todo solamente por... Gonzalo. No, él tiene que mejorar las pensiones. Pensiones. Gonzalo, Ese es el Su objetivo. visión es Es la mejor más forma de eliminando la o sea, AFP. como decían Pero los si no expertos, le dan los Gonzalo, votos, como decían los expertos de hacer siempre, política. Sí, no, pero- más allá de los eslogans, ¿Cómo se lo va a que decir lo tiene que me Chile es un escucha? problema de Se pensiones lo y voy a no de plantear de otra AFP. forma, Constanza. ¿Usted cree que en el acuerdo del 15 de noviembre a Gabriel Boric le parecían buenos todos los puntos? No, po. No, pues. Pero él cedió para que ese acuerdo fuera firmado por todos los partidos políticos que diera justo 2/3 en el Congreso para que la reforma sea Las posible. pensiones son prioridad, no las AFP. Sí, en el mismo Ese es el término. punto, ese es el punto Matías, resumen. mismo término. Rojo La Edward no garantía- hablaba. pero dame un Rojo segundo, Edward. pues, Deje que porque Rojo quiero no mandarle un hablaba. mensaje simplemente Te a fuiste con Gonzalo, la que vocería, es el Matías. vocero, si la mantiene o no, mira. La Me queda una garantía hora. que tiene el presidente Le electo. quedan 9 minutos de voz. Mira, aprovecho. La garantía que tiene el presidente electo, que nosotros estamos dispuestos, y lo hablo como presidente de Renovación Nacional y como líder de Chile Vamos, que es la coalición de oposición más importante, que estamos disponibles a hablar todos los temas. Perdón, nosotros somos menos importantes. No, no. Sí, po, Empezaron los problemas. Oye, aquí quiero Sí, por claro rojo. que somos- Son menos importantes porque en el Congreso los votos se cuentan. Se cuenta. Pero ciertamente estamos disponibles a hablar todos los temas. Pero la advertencia es que nosotros vamos a hacer garantía, primero, de moderación en el Parlamento, y segundo, A garantía de diferencia seriedad. de... No, lo digo por ustedes, no por República. ¿Qué es esto de la moderación? ¿Alguien me puede explicar? Sí, porque... No, yo te voy a Oye, explicar. ¿Cómo hacemos la moderación en la expresión- reforma de la salud? la que la expresión gente moderado- en vez de esperar un año y No, medio para no. la cadena se demore 8 meses. Esa es la caricatura La tuya, expre- Pancho. la Estamos expresión hablando de eso. moderada es una ¿Qué forma de Estamos decirlo. hablando de cómo, Háblame de quién moderación. administra, cómo se administra, cómo somos capaces de tener un plan garantizado de salud que sea espejo para los afiliados de FONASA y los afiliados de la CISAPRE. Pero Terminar no con puede- la Pero si salud de primera y segunda la clase. propuesta de ellos es sin ISAPRE. Bueno, es que eso es lo que tenemos que revisar. También ¿Cómo? funcionan como seguros complementarios. Segundo Así lo hemos planteado también Así nosotros. es. Estamos bastante más cerca Funcionan como de lo que seguros ustedes complementarios. piensan en la reforma de la salud. Ya. Ahora, uno de los temas
que mañana o ya hay adelantos de cómo vienen las reacciones de los mercados, ¿cierto? Hay quienes pronostican La que el sofofa, dólar va a la estar en CFC. observatorio, que la bolsa se No, fue para el Francisco, suelo. no confunda los mercados con la sofofa, Pancho porque Vidal. eso es no entender. El mercado son las personas Claro. que compran y venden libremente en un mercado la- según lo que oye, creen. y el dólar Muy Pero es que yo representativa la supongo que bolsa de usted, comercio, yo pensé que usted tenía superado eso, de Pero creer que la a través sofofa es el a través de mercado. la AFP es bien representativa. Todos Bueno, tenemos la al bolsa- final acciones. Pero uno de La los raíz temas... vial representa a todos los Pero, chilenos. oye... Pero no esto estoy es de para acuerdo con él, decir- pero después yo de creo que lo nadie está está Francisco, la diciendo raíz eso, vial Francisco, compra y vende a Francisco. nombre de personas que quieren comprar o vender. Ya, déjenme Ya, estar ahí. Y lo pero ha el dicho los punto que institucionales, estoy tratando de hacer es que hay todavía, evidentemente, una incertidumbre, ¿cierto? Que ya sabemos quién es el próximo presidente, eso está check, pero viene una incertidumbre que muchos expertos ¿quién es el ministro de Hacienda? Eso lo vamos a... Y hay muchos que dicen ¿Por que... qué él puede ser la...? Bueno, puede ser por supuesto. La ministra de Hacienda Yo ya sería la Connie, primera mujer. Perdóname, Él o la por ser el ministra más Interior. viejo. Pero si esto es más viejo que el hilo negro, escúchenme. A ver. Cuando ganó el presidente Elwin, Oye, que no todos cuando tenemos tu ganó el experiencia, presidente po, Elwin, Escuchemos a uy, Pancho. la incertidumbre. El presidente... ¿Es mentira la incertidumbre? No, es una estrategia para frenar las ¿De cosas. quién? Escúchame, Connie. Ya, pero se El lo presidente explicó. Elwin Dime mandó que la se reforma saca. laboral. ¿Qué dijo la UDI? No tú, la UDI. Se acaba la economía, creció como nunca. Mandó la reforma tributaria. ¿Qué dijo la UDI? Jaime Guzmán todavía. No me apunte a mí porque no tengo nada que ver. como teoría No, si RN dijo lo mismo. po. Teorías Perdona, Bueno, conspirativas. es lo mismo. Pero ya, entonces, No, ¿qué no, quiero no. decirle? Sí. Pero Connie, Sí. entonces el mercado de la Señora, incertidumbre. tú, Yo Ah, soy pero- testigo. Pero no es un invento. No, es No un invento. existe, pero te que ser una estrategia, porque cuando ganó el presidente Lago, no se ha olvidado nunca, nunca, entre que ganó y asumió, qué es lo que pasaba con la gran empresa. Las dudas. Perdón. Un segundo presidente Allende. Por favor, no seamos ingenuos. Aquí hay una estrategia desde mañana, después de la luna de miel, somos todos hermanos, vamos a misa, desde mañana, por el programa acabó la luna de miel transformador, legítimamente va a haber una oposición. Pero y está muy Bueno, bien eso que la está haya, ¿o bien, no? pues, Pero pero yo- Pancho, eso yo- no es Rojo, normal. De ahí rojo a no decir hablado. que es una No, estrategia, pero yo quiero creo que escuchar a responde Rojo Edwards. incentivo, Escuchar a ¿no? Pancho Vidal con esta teoría conspirativa, pero yo le quiero preguntar, por ejemplo, si la inflación que estamos viendo hoy día por malas políticas públicas fue una estrategia. Ahí está la inflación. El problema que va a tener hoy día la clase media y los jóvenes para comprar una casa, porque las tasas aumentaron, en vez de créditos hipotecarios a 30 años van a ser a 20, 15 años, los pies van a aumentar, si eso es verdad o mentira. O el hecho de que tengamos menos ahorro en nuestras propias cuentas corrientes para efectos de la pensión futura. Entonces, cuando Pancho Vidal dice que todo esto es una estrategia, no, esto se ve y afecta a las personas. Por supuesto. Y cuando nosotros, al menos los republicanos, y estoy seguro que también Chile Vamos, entregamos una argumentación, lo hacemos realmente de manera seria y no con estrategias conspirativas, inventando que la incertidumbre no existe. No, si la incertidumbre hace daño. ¿Es importante o no es importante saber algunas cosas y tener algunas certezas como quién va a ser el ministro o la ministra de Hacienda? ¿Sí o no? Sí, claro. Yo creo que Pero sí. puedo... Sí, ¿Jimena? O sea, sin lugar a duda, y creo que lo tendrá que ir despejando el presidente con sus equipos en su minuto. Y en la medida que obviamente se vayan sabiendo los nombres de cuál va a ser su equipo, obviamente que va a ir señalando un camino y una lógica que es importante para todos y para todas. Pensando además que en la segunda vuelta, de nuevo volvemos al Boric de la primera y la segunda, el equipo económico no tiene nada que ver con el equipo económico de la primera vuelta. Pero si sumaron un consejo Sumaron. económico Se de amplió, asesores se amplió. con Andrea Repeto, Roberto Sales, o sea, hay una lista Que de renunció, Dante ¿no? Contreras que no eran Que renunció a del última Frente hora, ¿no? Amplio. No, Los últimos días, ¿no? No. Oye, y sobre todo en un escenario que como, no quiero poner palabras en boca de nadie, pero aquí se habla de grandes transformaciones sociales en un escenario que presiona entonces, entiendo, si es que entiendo bien, el gasto fiscal en un momento en que está estresado, en que está estrecho, y entonces esa es una incertidumbre que, por ejemplo, saber quién va a ser el equipo económico de Gabriel Boric y cómo va a administrar esas presiones de gasto con un gasto fiscal hoy día ya estresado, es algo que no es un invento, es una incerteza No. que No eres serio, toca. Pancho. ¿Pero qué te toca, existe Diego? hoy día, Que no te toca. Sí. Como Deje que existe termine, hoy deje que día y termine. que repercute en todos los chilenos y las chilenas. Déjame hilar este argumento. No.
¿Cómo? Winter había pedido la palabra antes, Francisco Ben. disculpe. Dame 2 O sea, segundos. cuando nos dicen que va a gobernar, gobernar con Solucionado. responsabilidad. Usted tendrá los votos, pero él tiene los años. Los que ganaron fueron los de ella. Con los votos nuestros. Y todos me van a respetar. Pero tú eres el ciudadano Con los votos nuestros. No te preocupes. O sea, yo entiendo cuando acá al principio se dijo, nos tomamos esta tarea con gran responsabilidad, una de las grandes responsabilidades también es esa. Y Pero yo entonces, estoy de acuerdo contigo, mujer. Lo que pasa es que pensé cuando... que esto era también el cuco. No, Entonces, ya. cuando tú quieres hacer transformaciones sustantivas con tranquilidad, en cambio, dentro del derecho y de la ley, para ser responsable por nuestra historia, que la aprendimos, a mayores gastos requieres nuevos ingresos. A gastos permanentes, ingresos permanentes. Y eso también genera ¿Cómo se incerteza. produce ese equilibrio con También una genera- reforma tributaria? Gonzalo Bueno, Winter. y eso también Ya. genera incertidumbre, ¿no? Hablemos de este tema. O A ver, generando ya. crecimiento, por favor. Hay Enfrentemos dos maneras distintas. el fantasma, el cuco, no sé. Entramos, O ambas cosas. Y autoridad entramos, fiscal. Por supuesto. entramos en temas O profundos. con deuda, hay muchas Voy a dar primero una opinión personal. Ya. Yo creo que en los últimos 4 años Chile se volvió un lugar incierto para invertir. Y no había un gobierno de izquierda, no había un gobierno de prodignidad. ¿Qué pasa? Esto es una opinión personalísima, así es que tendrán que escucharla. Yo creo que muy prontamente el presidente Piñera, luego de haber ganado holgadamente las elecciones presidenciales, se fue dando una situación en la sociedad en donde evidentemente la mayoría electoral no la había convertido en una mayoría cultural y social que lo acompañara. Es decir, la visión, propuesta, estrategia, mirada, sentido del humor inclusive del presidente de la República y su gobierno no concitaban una mayoría social. Y ese divorcio va crispando a la sociedad, va generando conflictos en la sociedad que lo volvían un lugar bastante incierto para invertir. Yo les pregunto, la situación de estallido social, yo soy inversionista, veo eso, no me parece bien, ¿cierto? Y aquí voy al contraste con ahora. Se pretende muchas veces mostrar a Gabriel Boric como una persona que acaba de salir de la política porque es muy joven, o como un outsider, o como un extremo, un tipo que viene en las movilizaciones. Digamos las cosas por su nombre. Gabriel Boric es un político hecho y derecho. Yo no conozco a alguien más político que Gabriel Boric. Una persona que sí, tiene muy pocos años, tiene 35, cumple 36 el 11 de febrero, pero lleva como 15 años protagonizando la política, no, 13, protagonizando la política chilena y siempre ampliándose, buscando acuerdos y haciendo política. O sea, es una persona que se ha dedicado como diputado no a llevar las banderas, sino que se ha dedicado a convertir consignas de las sociales en acuerdos que realmente se puedan aprobar en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que yo sí creo que le da certidumbre a los mercados? Que muchas veces, cuando se plantea solamente la estrategia del crecimiento, si no hay justicia social, ese país se vuelve peligroso para invertir. Si no hay justicia, y la justicia social cuesta plata. Entonces, yo como inversionista, si veo que hay un presidente que está dispuesto a llegar a acuerdos, que es un hacedor de acuerdos profesional, que esa es su gracia, que es un hacedor de acuerdos, y al mismo tiempo veo un país que está muy crispado por su desigualdad, y veo un presidente que está decidido a generar nuevos ingresos para aplacar la desigualdad y por lo tanto aplicar un poco de justicia social, yo digo, ese me parece un camino responsable hacia la paz. Por lo tanto, eso sí me da más certidumbre. Ya, pero Pero vamos yo a fuera ver, Pero hay vamos a... cosas que yo quisiera corregir. Si yo fuera inversionista, me parece que el Chile de Boric tiene más posibilidades de convertirse en un Chile pacífico que un Chile crispado como el que teníamos ahora. Gonzalo, Depende, dos aspectos. Gonzalo. El primero, señalar que Depende. efectivamente yo creo que los gobiernos deben construir un relato. Y si tú me preguntas cuál ha sido la dificultad que hemos tenido como sector, es que de alguna manera la batalla cultural la hemos ido perdiendo. Y eso es por la falta de relato. Pero por otra parte, nosotros logramos salir adelante. Ahí te pido que hables como Chile Vamos, eso sí. Sí, claro. Pero por otra parte, nosotros tenemos que entender que fuimos capaces de salir de una crisis institucional de envergadura institucionalmente, Sí, po. a través de un gran acuerdo. Ah, y ahí estaba Boric y ahí no estaba Castro. Sí. Entonces, ¿quién es el de los acuerdos? ¿Quién es el de la A paz? ver, ¿Quién es el de la ahí estuvimos certidumbre? todos los actores En la políticos. papeleta había uno que estuvo en el Y si hay acuerdo algún y tema- uno que estuvo en contra Si del hay acuerdo. po. algún punto que yo sí Buen punto. rescato de lo que tú planteas, Pero- es que yo tuve un cara a cara justamente con Gabriel Boric el momento de la firma. Estábamos en ese día en mi oficina, en el Senado, en el segundo piso, y ocurre que su partido le quita el respaldo. Ujú. Y se fueron los que le quitaron Bueno, el eso. respaldo. Le Y quitaron los el que respaldo y los que y se él quedaron tomó lo una nominaron decisión, candidato Y presidencial. él tomó una decisión. Él nos había planteado una fórmula distinta, nos había planteado la posibilidad de un estado permanente de elaboración de un texto constitucional y que si
perdían el plebiscito de salida, poder constituir o construir una nueva fórmula para una nueva propuesta. Sí, claro. Pero se dio. Y se dio. Sí, Y esa es la efectivamente. Y por eso Boric, Bueno, ese es un por tema eso de el los que yo le presidente Boric rescato va a dar al certidumbre al presidente mercado, porque cede. Aquí Natalia. Natalia dice que no te cree tanto. No, mira, más Pero un que creer o no, yo creo que la certidumbre de los mercados se construye también con mucho sentido de realidad. Y por eso yo valoro que el candidato electo hoy día, presidente Gabriel Boric, en la segunda vuelta, cuando él retoma lo del camino de lo posible, a mí me parece eso muy valioso, porque mira, si uno mira el programa del presidente electo, él plantea reformas a las pensiones y estructurales, digamos, ¿no es cierto?, a la salud, a las ISAPRES, tributaria, educación, quiere terminar con el CAE, laboral, también planteó varios puntos que son bien estructurales. Entonces yo ahí por lo menos cuento 5 puntos estructurales a hacer durante 4 años de gobierno. Yo no sé si eso transmite, para ser bien sincera, mucha certeza a los inversionistas, a los mercados, porque todos sabemos que en 4 años y con un Congreso de la composición que tiene, es imposible. Y entonces uno también tiene que empezar a aterrizar las expectativas de esa población que votó por Gabriel Boric y que lo apoyó, porque todos estos cambios no van a ser posibles. Y en segundo lugar, yo creo que abrirse a la posibilidad de escuchar a una oposición constructiva, que bien también te puede plantear que a lo mejor trasladar a toda la población que hoy día está en ISAPRES al FONASA, no solamente le va a empeorar las condiciones a los que están en ISAPRES, sino que muy probablemente también a los que están en FONASA, que me imagino que no es algo que quiere hacer Gabriel Boric, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, ir construyendo caminos en la medida de lo posible, mirar estas reformas estructurales y decir voy a ser capaz a lo mejor de llevar a cabo 1 o 2 y empezar a hablarle a la población chilena con mayor criterio de realidad. A mí me parece que eso es lo mínimo que nos merecemos los electores hoy día. Desinflar las expectativas y ajustarse a lo que fiscalmente se puede hacer y a lo que razonablemente con un Congreso que está dividido puedes lograr. ¿Le respondo? No. Sí, puede responderle breve Sí, porque para que habló, hable porque la tiene Jimena. Jimena y No, Francisco. muy breve. No solo vamos a escuchar a la oposición constructiva, sino que inclusive les vamos a pedir los votos, porque vamos a necesitar votos por todos lados para poder aprobar. Entonces estoy de acuerdo con que hay que priorizar el programa, Ese es el punto. con que hay que trazar una ruta en donde no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sí quiero plantear que para tranquilizar a los mercados, si yo soy mercado y me entero la diferencia del nivel de vida en los sectores más ricos de Chile, con la diferencia, o sea, la diferencia que tiene con el nivel de vida de los sectores más pobres, y me entero que unos trabajan para los otros, yo digo, ese país es peligrosísimo. Ese país está socialmente muy débil. No hay pacto social que aguante el nivel de desigualdad que venía hace 10 años en el informe del PNUD. Por lo tanto, si yo fuera un inversionista y viera las pensiones que hay y cuánto ganan las AFP, yo dijera, si el presidente no me promete una reforma estructural en las pensiones, para mí ese país me parece sumamente... En la medida peligro. que el producto Sí, de eso sea nivelar hacia arriba, porque si sí, no la justicia social, pero tomo de que ti, probablemente quieren mejorar, puede empeorar. Y ahí es donde yo creo que las miradas diferentes... pero tomo completamente que tenemos que priorizar y marcar una ruta porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Jimena. Yo fui parte del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y era un gobierno tremendamente ambicioso desde el punto de vista de las propuestas. No creo que estaba lejos desde el punto de vista de lo que se necesitaba en Chile y creo que todos después lo han reconocido, partiendo por el tema de la necesidad de la reforma de la Constitución y una convención y un proceso constituyente. Pero dicho aquello, creo que si hay algo en lo que nos equivocamos fue en la magnitud de la cantidad de transformaciones que queríamos. Y yo creo que uno tiene que aprender las lecciones. Y cuando uno escucha el programa de Gabriel Boric, uno dice, es un programa tremendamente ambicioso. No digo que esté equivocado respecto de cuáles son los temas que hay que abordar, pero en 4 años no se puede, por un sentido de realidad. Y uno tiene que ser capaz, además en un escenario que es distinto desde el punto de vista del Parlamento que tiene este gobierno con el que tenía la presidenta Bachelet, tiene que ser capaz de decir, bueno, de todos estos temas, donde quiero decir algo, es primer presidente electo que le habla y le agradece a los niños, niñas y adolescentes del país, donde todos los temas que tenemos, salud, pensiones, infancia, trabajo decente, que es uno de los temas que destaca en su discurso hoy día a la noche, ¿cómo los vamos a abordar? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Cómo vamos a ordenar los tiempos? Porque no va a dar. Y creo que es súper importante, por realidad, por humildad, por urgencia, ver cómo lo vamos a hacer, porque si no, va a ser muy alta la expectativa y frustrante desde el punto de vista de lo que se puede materializar. Y no hay un riesgo de que
esto termine más allá primero, frustrando lo que hablábamos en un principio, ¿cierto? Frustrando a ese 1.600.000 electores que se sumaron en la segunda vuelta. Y que no sabemos por qué O a se los sumaron. 4.600.000. O tal vez a todos los que Y que votaron. no sabemos por qué se sumaron. Pero además, cuando uno escucha lo que dice Jimena, uno, si es en el fondo seguir ese consejo de alguna manera de la experiencia del gobierno de Bachelet, es de alguna manera como volver a la medida de lo posible, que es todo lo que ustedes han criticado. Yo no. No, ustedes me refiero al Frente Amplio. La política es por definición la medida de lo posible. El arte de lo posible. Lo contrario. por a ver, eso sería un régimen autoritario. La otra es es avanzar sin transar. Hay que hacer una aclaración, porque ¿sabéis qué pasa? Que se dijo mucho que el Frente Amplio en su nacimiento caricaturizaba a la concertación. Y hoy día hay una muy burda y generalizada caricaturización de la caricaturización. ¿Ya? Entonces, esta idea de que llegó el Frente Amplio y dijo, estos 30 años han sido un infierno. No. Yo no soy tan tonto para pensar que hay que gobernar en la medida de lo imposible. Porque lo imposible es imposible. Y aquí es un tema de plata y de votos. El Partido Comunista lo dijo claramente. Se acabó. Claro, pero ellos se refieren con la medida de lo posible, es una metáfora que ocupan para referirse a otra cosa, que dice relación con un proceso que yo creo que sí existió, que hubo una colonización de intereses del gran empresariado dentro de la concertación. No generalizado, pero sí en algunos sectores. Paulatino, a veces leve, a veces más amplio. A eso se refiere Guillermo Tellier, que es la persona que estamos citando. Lo que pasa es que muchas veces uno quiere el mismo fin, pero está en desacuerdo con las formas que se plantean. Fíjate que se habló del gobierno de Michelle Bachelet por las 4 reformas estructurales. Bueno, en el gobierno de la presidenta Bachelet se congeló el aumento de los salarios. Nunca más los salarios de los chilenos aumentaron a fines de 2013. La desigualdad, que venía mejorando un poco, se frenó y quedamos permanentemente con la misma desigualdad. El déficit de vivienda, que venía reduciéndose desde hace muchas décadas, volvió a crecer. Y tercero, el crecimiento se desplomó. Veníamos 4 o 5% y terminamos creciendo el 1,7%. Entonces, cuando a mí me dice, vamos a hacer transformaciones y para eso vamos a hacer una reforma tributaria, está bien, pero veamos qué pasa en Chile, por ejemplo, con la desigualdad del ingreso, antes de impuestos y después de la acción del Estado posterior de impuestos, que se mantiene exactamente igual. El Estado hoy día en Chile reproduce la desigualdad antes de impuestos. Entonces, cuando venga Gabriel Boric me dice, mire, para recaudar más y para que haya más justicia, más igualdad, vamos a hacer una reforma tributaria que aumente los tributos, nosotros vamos a decir, está bien, pero tenemos que modificar el funcionamiento del Estado para que efectivamente esos nuevos recursos impliquen mayor igualdad y no signifiquen menor crecimiento, que los salarios se mantengan y que tengamos un déficit de vivienda que se dispare porque simplemente no hay ingresos fiscales porque no hay crecimiento. Entonces, lo que nosotros le decimos a Gabriel, al presidente electo y a Gonzalo, es que si tenemos objetivos similares, discutamos las formas, porque en muchos los objetivos vamos a tener similares. Y la otra cosa que quiero decir, hoy día Gabriel Boric propone 5 reformas estructurales, la presidenta Bachelet creo que fueron 4. Pero la presidenta Bachelet no tenía una convención constituyente completamente marcada por un sector político. Entonces, esto no son las reformas, no es la incertidumbre del programa, es el programa más la convención constituyente que, a mi juicio, no ha sido razonable ni de sentido común en las cosas que han planteado. Entonces, yo creo que... y lo último, ¿Rojo? Certidumbre en los mercados. Las palabras de Gonzalo pueden ser muy, muy bonitas, ¿cierto? Pero el precio del dólar, por ejemplo, que es un indicador, si mañana se dispara, es que por muchas palabras que nos diga Gonzalo Winter, las personas que transan dólares están diciendo, no, aquí no hay mucha certidumbre, vamos a subir el precio del dólar, vamos a ir a comprar crudo y vamos a tener que pagar más en la bencinera porque el precio del dólar subió y tenemos un precio más alto. Es un buen punto. Y ¿saben que voy a decir una cosa polémica? A ver. Que tiene no será la primera. Pero hace tiempo que no. Tiene razón en un punto rojo. Y quiero decir algo que es bien importante. Los empresarios en Chile, el gran empresariado, también tiene algo que decir con respecto... Claro. Mi profesor de castellano en el colegio, Jaime González, siempre decía, los alumnos hacen al profesor. Decía, hay cursos que a mí me encuentran pesados y cursos que me encuentran simpáticos, pero cuando el curso se porta muy mal, evidentemente van a tener una situación de conflicto con el profesor que va a hacer que el profesor tenga otra actitud. Los empresarios chilenos también tienen en su poder cierta capacidad de incidir en qué Boric va a ser el presidente. ¿Se entiende?
¿O no se entiende? Absolutamente. Sí, sí se entiende. Y Claro, eso porque si los implica- empresarios deciden el día de mañana, a este gallo hay que reventarlo porque todas estas transformaciones son malas y hay que sacar todos los capitales y hay que fustigar su gobierno para que nunca más gobierne la izquierda, entonces se van a enfrentar ante su hostilidad a un gobierno que va a ser hostil y que se va a defender de ello, etc. Si por el contrario los empresarios dicen, ¿sabe qué? Estas reformas estructurales son una oportunidad de reconciliación y un país reconciliado consigo mismo es mucho más fructífero para los negocios, ellos también tienen la posibilidad de tener una buena Y relación. por ende, lo que se requiere es un acuerdo social y político Pero hay un amplio tema. como sea Y necesario. que lo firmemos ahora. Vidal Francisco, a ver. Mira, yo creo que la experiencia, contaba la Jimena de la presidenta Bachelet, yo me acuerdo el gobierno del presidente Lago. Ahí hubo una definición previa. El programa era enorme, pero se priorizó, por ejemplo, salud, con el auge de la el auge. el primer derecho universal. Yes. Yo creo que para no desentusiasmar a los votantes que hoy día le dieron el triunfo a Boric, hay que hablar muy francamente y priorizar de esas 4 o 5 reformas estructurales. Mire, con esto nos vamos a juntar, lo que no significa guardar en el cajón las otras 3, sino que priorizar, Tienes que colocar la ordenar. energía. Si de mí dependiera, Tienes que ordenar. yo diría que es salud y pensiones. Partiría por ahí. Porque son las cosas más demandadas. Que gobernar es priorizar. Si el punto Oye. es cuáles van a ser las primeras Yo medidas. debería traer un lápiz ¿Cómo para se la hace? para Para tomar las apuntes. lecciones que me están Obvio. Para tomar Ah, apuntes. pero yo creo que es cierto que hay que priorizar y hay temas que, ojo, en regiones son súper urgentes. Y no puedes olvidar el agua potable, de verdad es un tema dramático en muchos territorios. Y tú tienes que ponerlo dentro de las cosas y que tiene que ver con salud además. O sea, no va desacoplado. Totalmente. Oye, Son- vamos a un sí, estaba viendo la hora. Son las 12 de la noche con 14 minutos. Vamos a una pausa muy Ya es lunes. cortita. A la vuelta, Quedan temas. ¿cuál va a ser el rol de José Antonio Cast ahora? El líder de la la oposición. Y la relación con la preguntaron. Comisión Constituyente Sí, Nacional, ¿qué es lo que va a pasar allí? Eso es muy importante. Vamos y volvemos. Ya habló Muy el bien. presidente con la presidenta de la convención. Estamos de vuelta. Sí. Si eso llegara a Aquí pasar, en no Estado sé. Nacional, ¿cuándo son las... falta 12:19. Vidal, está pendiente. Bueno, Voy a plantear una pregunta. sí, pues momento de preguntar. ¿Cuál va a ser el rol de José Antonio Cast, Rojo Edwards, a partir de ahora? ¿Va a ser, por ejemplo, el líder de la campaña del rechazo de la nueva Constitución? Bueno, primero decirte que hoy día José Antonio tiene un liderazgo natural y un liderazgo principal en el sector. Acordémonos de que sacó 3,7 millones de votos. ¿Es el líder de la centro-derecha entera, completa? Es el líder del sector completo. A mí no me cabe ninguna duda. Quizás Chile Vamos, pero yo creo que no tiene parangón. ¿Quién se le para al frente? Con mucho respeto de los excelentes líderes que hay en Chile Vamos, por cierto, pero no se le para a nadie. Y ahora, él tiene que... No, lo digo lo mejor de la hora. Chile Vamos no se le para a nadie. Por supuesto que es un liderazgo importante del sector. A partir de la 22 horas, la Televisión Nacional de Chile está autorizado. Ojo, a nadie. Es la hora. A nadie. Oye, pero en todo caso, Ya, la hora hablemos lo en serio. permite. A partir de la Hablemos 22 en serio, estamos hablemos en serio. autorizados para lenguaje y contenido para mayores de edad. Rojo, por Ahora, favor. él tiene, Fuertes obviamente declaraciones. esto tiene que decantar un poco y él tendrá que decidir si es que su liderazgo va a ser 100% en primera línea o va a ser un liderazgo por un tiempo quizá en segunda línea para después emerger. Pueden haber muchas formas, él tiene que decidirlo, pero es evidente que tiene un liderazgo indiscutido en el sector y que tiene que ejercerlo de alguna manera. ¿Va a ser el jefe de la campaña del rechazo en el plebiscito de salida? Creo que se ha malentendido nuestra posición respecto a la convención. Lo que nosotros queremos es que le vaya bien a la convención y cerrar el paréntesis constituyente, porque a pesar de lo que decía Pancho Vidal, nosotros creemos que la incertidumbre sí genera costos. Hay que cerrarlo lo antes posible y ojalá que le vaya bien. Evidentemente que si la convención no saca una constitución de sentido común o que sea razonablemente una casa para todos, habrá una posición contraria y probablemente quizás en esa circunstancia, que no es la que queremos, quizás José Antonio Cast decida tener un liderazgo. Pero él tiene que decirlo, tenemos que darle un tiempo también para que decante esto, porque han sido años bastante difíciles para los republicanos. Sí, primero agradecer a José Antonio Cast por haber liderado a un sector, señalar que es un candidato
que se instala en segunda vuelta, no era el candidato de Chile Vamos, que tenía una diversidad de nombres que fueron a una primaria, que luego ese candidato pasó a una primera vuelta presidencial. Y ciertamente los liderazgos se construyen gracias también a la generosidad de Chile Vamos, que logra finalmente ponerse a disposición. Y me habría gustado que el Rojo Edwards hubiese partido señalando... Sí. Pero si no, pareciera que esos liderazgos caen como maná del cielo. No, acá hubo, y Rojo te lo quiero decir con todo el cariño y fraternalmente, acá todos los partidos de Chile Vamos tuvimos alma y corazón para desplegarnos de Arica a Magallanes para que ese candidato, nuestro candidato, José Antonio Kast, sacara 3,7 millones de votos, que es la votación histórica de la centro-derecha. Pero ciertamente... hoy día había sectores digamos, de republicanos sobre todo, culpando a Sebastián Sichel por la derrota de José Antonio Kast. O sea, no se desplegaron tanto y todo. Quiero decir que todos los liderazgos, todos los simpatizantes, militantes, líderes de nuestro sector estuvieron desplegados de Arica a Magallanes, como le consta. A pesar de que no soy y nosotros nos llevamos, ya pasamos a las 12. Nosotros nos llevamos el costo y a mí me renovaron. Nos llevamos, sin lugar a dudas, parte importante de la carga de la campaña. Y ojalá me gustaría que tú lo pudieras decir, Rojo, porque quiero decirlo con toda claridad, medianamente claro. Con toda claridad. Nosotros estamos muy conformes, tranquilos y contentos con el apoyo que se dio. Por supuesto que cambiando el programa, ampliándolo, pero un apoyo sincero desde el primer minuto. Eso no está en cuestión. Pero eso también fue la disposición de Chile Vamos y todos sus partidos, todos sus adherentes independientes, y también la disposición del Partido Republicano José Antonio Kast. Aquí creo que se hicieron bien las cosas. Perdimos la elección, pero se hicieron bien las cosas, por lo menos para efectos de hacer... ¿Y no hay responsabilidad alguna de Sebastián Sichel? No, es que ¿No lo echaron de menos? No es el minuto de ver responsabilidades. Acá tenemos que ver cómo construimos una oposición seria y responsable, leal, pero firme, defendiendo la libertad, el Estado de Derecho y la familia. Es que me meto yo en este lado, pero... Pero se va a meter igual. Me voy a meter igual. No, lo que sucede es que las realidades son contundentes. Pues. Es decir, el líder de la oposición, con el 44% de los votos, es José Antonio Kast. ¿Por qué no fue Guillé después de la última elección? Con el 22. Claro, pero Guillé era, acuérdense... no ningunea a Alejandro Guillé, que es un tremendo líder. Es que la concertación lo ninguneó. Independiente, sin un partido que logró 15 diputados. 14. Y más el social conservador, no sé cuánto. Sí. Más uno de Renovación Nacional que se pasa al Partido Republicano el 11 de marzo. Cristiano. ¿Ya? Eso está por Frente Social. Pero, ¿alguien tiene alguna duda del sentido común tan apelado por ellos? De que el líder de la oposición, y eso es muy importante para el gobierno, saber quién es el líder de la oposición. ¿Con quién tiene que negociar? Es que yo creo que sí hay dudas porque yo tengo dudas. A los muchachos de Bópoli, a las tengo enormes dudas. Hombres y mujeres de Bópoli. Crisis existencial total, No tengo idea, pero de toda la derecha no sé. Si nos está escuchando alguien de Bópoli, si siente que José Antonio Kast, una cosa es funcional en una campaña, pero hay una diferencia enorme en lo ideológico. Si le vamos, Matías, nosotros tenemos la firme y férrea voluntad de mantenernos con los 4 partidos. Creemos sin lugar a dudas... ¿No ampliarse a republicanos? Nosotros vamos a tener un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso. Eso lo conversamos ¿no es en el un líder momento de la oposición? con José Antonio Kast. Sí, hay otro un bloque acuerdo de que tiene más gobernabilidad, votos en ambas pero los cámaras. 4 partidos No hay una tenemos pues, por favor. efectivamente espalda suficiente para poder entendernos. Por supuesto, de manera amplia, eso Matías, esperamos, pero ciertamente los 4 partidos ¿Qué dice vamos a seguir Gonzalo? construyendo el futuro de Chile Vamos. Está muy Por algo. primera vez en muchos años, estoy muy en desacuerdo con Francisco Vidal. Muy bien. Es que es la excepción que confirma la regla. Ya, es la excepción que confirma la regla, efectivamente. ¿En qué Son los sentido? nuevos tiempos. Yo pensé que iba a decir, por primera vez en muchos años estoy de acuerdo con el rojo. No, no me ha llegado y no me ha llegado. No, pero podrían preguntarnos algo así como ¿qué día es hoy? Nos podemos poner de acuerdo. Y contestamos al unísono para transmitirle la unidad al país, ¿no? A mí no me queda tan claro quién va a ser el líder de la oposición. No descarto que José Antonio Kast está en la pole position, por decirlo así. Pero si a mí si ya me están notificando que Chile Vamos no tiene intención de ampliarse al Frente Social Cristiano, ¿cierto? Y yo lo que necesito principalmente como gobierno son votos, me va a disculpar, pero es bastante más importante conversar con Francisco Chaguán, que me va a garantizar votos en el Senado
y en la Cámara de Diputados que con otra persona, que puede por un peso natural, ¿cierto? Pero además tiene otro problema, que yo igual identifico dos almas de la derecha bien marcadas. Muy marcadas. Y voy a tratar de decir algo de fondo. ¿Me permiten decir algo de fondo? ¿Cómo no? Yo converso con hartas personas de derecha en el Congreso. Ya uno tiene cierto diálogo, conversación, etc. En parte para eso es el Congreso, ¿no? Para que parlamentemos. Y yo veo una diferencia muy importante entre José Antonio Kast y muchos de los líderes de la derecha de la Cámara de Diputados, que dice relación con que casi todo Evópoli, no todo Evópoli, pero casi todo Evópoli, Ciudadanos, los Sichel, los Blumen, los Belolio del mundo, la Silvia Izaguirre, ¿cierto?, tiene una visión del estallido en que ellos consideran que efectivamente hay un problema en el capitalismo chileno que generó un malestar y que ese malestar puede tener una respuesta de derecha. ¿Se entiende? Absolutamente, eso es lo que pensamos. Y yo interpreto Pero eso nosotros también que lo por el pensamos discurso del Frente Social Cristiano, más bien se niega ese malestar. Pero si eso es una Se caricatura. Parece Yo pensé que habíamos dado indiferente vuelta ese a la malestar. campaña. Es como una conspiración medio cubano-venezolana, ¿cierto? Y esas son dos miradas completamente distintas. Y la solución al malestar es básicamente que Carabineros saque a la gente de la plaza. En cambio, la solución al malestar para los sectores más moderados de la... O sea, perdón, pero José Antonio Kast hasta hace 2 meses era antiglobalista. Hacía YouTube con Johannes Kaiser hablando de salirse de la ONU. Entonces, obviamente que Sebastián Sichel y Francisco Chaguán nunca van a estar en un YouTube con Johannes Kaiser saliéndose de la ONU. ¿Que puede cambiar Kast? Puede cambiar, pero no es Así obvio. como cambió Boric. Pero no es obvio. Bueno, todo Sí, puede... interpelado y- Natalia, ¿fue interpelado Rojo? Sí, ¿Quieres sí. contestar de medio? Yo ahí Lo que pasa me es que anoto. siento que son muchas las caricaturas que hay incorporadas en la intervención de Gonzalo. La idea de que no podemos dar una respuesta de derecha a las problemáticas sociales y en particular al 25 de octubre del 2019, francamente no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros tenemos incluso libros publicados en esta materia con soluciones concretas, con formas de articular mayorías sociales, etcétera. O sea, me parece que es simplemente una caricatura. Así como también es una caricatura que se diga que José Antonio Kast quiere salirse de la ONU. Literal. No, se equivocó se equivocó en ese debate y fue corregido en el acto. Lo que tenemos es una crítica a cómo funciona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero salirse de la ONU, ¿para qué? ¿Para irse a la ONU de Marte? Pero, por favor, dijo, hagamos un bloque de países no sirven para antiglobalistas. avanzar. Armemos un bloque de países antiglobalistas. Sí, José Antonio Kast, pero también, 2021. Gonzalo, lo que hay que señalar es que ese programa de primera vuelta es muy distinto al plan de Te lo gobierno concedo. segunda, donde Puede nosotros cambiar. creemos en el multilateralismo como una herramienta esencial. Totalmente, puede cambiar. multilateralismo es un Modelo de súper desarrollo del tema. país. Pero no me digan que... Yo creo que el multilateralismo es un súper tema y de fondo y de largo plazo, de verdad. Puede cambiar, por pero no me ahora, digan que no hay dos disculpen derechas. Lo más frívolo. hablando del Quiero rol de saber... derecha. Pero no me digan que no hay del dos rol de la derechas. derecha, Sí. Gonzalo, Pero y del la líder de la derecha derecha. quedó. Es algo mucho más chiquitito, pero re importante para mañana y pasado. ¿Hay dos derechas, Natalia? Es que yo escucho esta discusión y yo más bien lo que veo es una oportunidad tremendamente virtuosa para la derecha. Yo creo que después de las elecciones de mayo, en que hay que reconocer que la derecha quedó con el ánimo por el suelo, desplomado después de las elecciones de convencionales, lo que ocurre primero en la primaria con Sebastián Sichel y después el brío y el ánimo y el coraje que le imprime José Antonio Kast a la campaña, a mí me parece que es algo que la derecha tiene que rescatar. Una derecha que habla con claridad de cuál es su proyecto para el país, una derecha que no se avergüenza de lo que cree, una derecha que reconoce su diversidad. Oye, si es súper legítimo, en la oposición hay una diversidad enorme, incluso a tal punto que hay un partido aquí que quiere actuar colaborativamente con el candidato electo, pero que se declara de oposición. En la derecha hay diversidad y es parte de la libertad que la derecha también rescata y valora. Yo creo que hoy día la derecha lo que tiene que hacer es aprovechar lo mejor de los dos mundos. Un candidato que hoy día no triunfó, pero que fue capaz de hacer reflotar a un proyecto de derecha que en mayo veíamos menguado, ¿no es cierto? Y partidos políticos que fueron generosos y que contribuyeron al 45% que saca José Antonio Kast hoy día. Esa relación virtuosa donde los dos se complementan y donde los dos probablemente también van a legítimamente tironear para un lado o para el otro, le hace muy bien a la derecha. Una derecha moderna, una derecha que cree en la libertad, una derecha que cree en el libre comercio,
una derecha que se abre. Yo creo que, y sobre todo en el rol de oposición, por Dios que es importante la unidad de esa derecha con toda su diversidad y con toda su libertad. Yo creo que ese es el rol que tiene que... ¿Quién es el líder? ¿Quién no es el líder? No, yo creo que hay que entender súper bien el momento país que estamos viviendo, lo que se le va a pedir a una oposición constructiva y en vez de estar peleados entre ellos, más bien actuar en conjunto y Matías, complementarse. y nosotros vamos a estar más unidos que nunca. Sí, yo creo que eso porque es lo más nosotros relevante. entendemos el rol que nos va a tocar jugar en el Parlamento. Sabemos claramente que se requiere tener una coalición y un sector que pueda estar integrado por 2 coaliciones, con un pacto de gobernabilidad, pero que es capaz efectivamente de abrirse a acuerdos profundos en las transformaciones en las que también estamos de acuerdo. Porque ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en mejorar las pensiones? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en terminar con una salud de primera y segunda clase? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en resolver el déficit habitacional? Terminar con los campamentos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en reducir los niveles de pobreza? Por supuesto que estamos de acuerdo. El tema es cómo somos capaces de encontrar soluciones que sean serias y responsables, donde generemos certidumbre y donde tengamos un pacto social que logremos efectivamente incorporar a todos y cada uno de los actores sociales, a todos y cada uno de los tomadores de decisiones, a los actores económicos y ser capaces de decir, mira, Chile va a asumir esos desafíos con la altura que se requiere para los próximos tiempos. Una cosa que también tiene que ver con el cálculo chico que se quiere, pero que es re importante en este equilibrio, el partido de la gente ¿Cómo queda? Claro. Porque parece que la decisión que tomaron... Yo iba a decir que monos pinta, pero parecía peyorativo. No, quise decir muy chilenamente. No, 6 diputados. Por eso, muy importante. Y una Por cantidad eso, importante es de muy votos. relevante. Tomaron una decisión de apoyar a José Antonio Kast, ¿cierto? Y José Antonio hoy día los invitó en su discurso de salida justamente a ser parte de una gran Esa preguntita la mayoría dejamos planteada. que sea capaz de articular. Porque hemos planteado eso como el partido de la gente. Ojo que los diputados del Partido de la Gente no se plegaron al llamado voto. No, pues. Que yo sepa. Ya, Pero pero puedo guárdese estar mal para la... informado. Oye, Sé que Gaspar Rivas dijo que no. hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Para poder... No todavía. Gran diputado Gaspar. ¿Lograron? Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Como los Los jazz, últimos las minutos del programa, pero nos Temas centrales. Sí, la convención. La convención. La convención, la relación del nuevo gobierno, del presidente electo con la convención. Entendemos que ya habló con la presidenta Loncón. Habló. ¿Cómo fue eso? ¿Quién llamó a quién? No sé quién llamó a quién. Pero si tú estabas ahí, pues. No, pero si había todo un protocolo. Ah, ya. No, pues no sé, pues, o sea, pero te mentiría. Pero, Pero- Gonzalo, una cosa es el llamado protocolario y otra cosa es el llamado profundo, a ver hacia dónde se Claro. conduce ¿Qué se dijeron? la convención en los meses Bueno, que pero esa es la pregunta de la Connie. pues. Yo le respondo. No, pero es que lo protocolar... Fue la primera llamada telefónica que tuvo el presidente Boric, fue con Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional. Yo no estuve presente en esa conversación, pero sí en las reuniones que sostuvimos, él nos contó que había conversado con ella. Y yo creo que lo que él le ha transmitido es que él es una persona muy respetuosa del proceso, que entiende la importancia que tiene el éxito del proceso constitucional en el entendido de que nosotros vivimos una situación muy compleja como país, de ruptura del pacto social, de ruptura de la adhesión de los ciudadanos hacia la norma, y que la Convención Constitucional es una institución que se propone, ¿cierto?, absorber la conflictividad social para transformarla en nuevas normas establecidas pacífica y democráticamente. Por lo tanto, yo creo que él le manifestó que va a ser un presidente colaborativo, que va a ser un presidente que entiende que parte de su gestión tiene que estar con el horizonte de un proceso constitucional exitoso. Esos ojos que ponen. Es que es clave, No, que, se, Jimena. es clave que se entienda... Perdón, gente. Sí. Dale, dale, dale. Es Pero una clave señal se que fuera la entienda primera el conversación. gobierno con la convención, ¿Por qué es tan importante? para que en carriles separados converjan. Y en ese sentido, yo creo que el triunfo de Boric ayuda a una, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, a una moderación del maximalismo que podría estar en algunos sectores de la convención. Al revés, y lo digo no en campaña del terror rojo, yo creo que un triunfo de Kast hubiera extremado el Exacerbaba las maximalismo diferencias, en probablemente. la convención. Así que ojalá que sea así. Po. ¿Estás de Jimena, acuerdo? ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que a este presidente le corresponde encauzar y además vivir lo que queda del proceso constituyente y la implementación de ese proceso. Y
y por lo tanto es muy importante el rol. Creo que es importante que haya sido la primera llamada que hubo el día de hoy. Y dicho aquello, perdón que ponga otro tema, pero lecciones de hoy día, no podemos dejar nunca más pasar el tema del transporte público y que se garantice a todas y a todos poder participar en las elecciones. Más allá de que fue ejemplar todo el proceso, ahí tenemos un punto amarillo o una luz amarilla. Y dos, quedan todavía 2 meses y medio de gobierno y el presidente tiene que cumplir un compromiso y que es importante para el gobierno que viene. ¿Cuál? Que es la pensión garantizada universal. Sí, me gustaría... Eso Y es creo muy que es importante. súper importante porque hay muchas y muchos en nuestro país que la esperan y es base de la discusión de pensiones que vamos a tener. Porque si queremos tener un sistema de seguridad social en serio, eso es la primera discusión y hasta ahora es anuncio. Y ¿Puedo no la decir tenemos. algo? ¿Cuándo debiera llegar A ver, yo quiero, al yo entrar quiero al señalar Congreso? que el presidente Piñera va a gobernar hasta el último día del mandato. Él entrega el mandato el 11 de marzo. Eso implica que los compromisos se cumplen. La pensión garantizada universal va a ser ingresada al Parlamento, como tú bien sabes, ¿Cuándo? Jimena. Tiene que pasar primero por la comisión técnica, que efectivamente el Consejo Asesor. Llegan como 10 días. Bueno, Entiendo pero que ya estamos se entregó el esperándolo, informe. que le dé el visto bueno para que sea ingresado al Parlamento. Va a tener un costo de 1,3% del PIB. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares y va a ser un Dicho sea de piso, paso, yo diría, ético, Pancho. por el cual vamos a conversar sobre Pancho, pensiones. es súper importante porque estaba en nuestro programa, mío, Proboste, lo toma el candidato Es parte Gabriel de los Boric, acuerdos y por lo con tanto los es equipos de súper trabajo. importante porque es Y transversal. fue recogido Por por la lo tanto, coalición de debiera, gobierno. debiera ser salir. aprobado Debiera. rápidamente. Pero necesito... A propósito es que de se nos luna de acaba miel. el- Sí, pues, se nos acaba el Yo creo que tiempo. es un muy buen ejemplo de si el presidente electo le pide al presidente vigente que mande el proyecto luego Ya. y por unanimidad sale el proyecto. Porque es la base para después mejorar y hacer todo lo demás. ¿Anotaste? Pero eso es importante. Antes, pasemos por otro tema. Araucanía. José Antonio Kast sacó mayor votación incluso que en primera vuelta en la Araucanía. ¿Qué va a hacer? Porque José Antonio Kast tenía una de sus promesas, de sus prioridades era ir a instalarse, trasladarse con cama y petaca las primeras 2 semanas. ¿Se vota mañana? El estado, En la Cámara. La extensión del estado de ¿Va a excepción. votar, ¿Va a votar el diputado Boric mañana? ¿Va a ir mañana? No lo sé. Ya. Te mentiría. Es que sería una Pero me parece tremenda- una buena y legítima sería pregunta. una pero no lo tremenda sé. señal que el presidente electo, que todavía es parlamentario, es diputado, pudiera concurrir y votar. Pero se ha votado, por el estado de excepción. votó en contra de, No, la pero votó en extensión contra, del pero estado de votó en excepción. A diferencia de otros proyectos de otras leyes, este estado de excepción cuenta con una aprobación de la propia gente de la Araucanía a través de un referéndum, Una si usted consulta. quiere, una consulta del 82%. Por lo tanto, para mí sí es una señal de Una consulta. qué el presidente va a hacer cuando vote el estado de excepción. Porque no es una ley cualquiera, es una ley que tiene un referéndum de apoyo en la misma región Ya, que pero está dijo pidiendo que- Claro, el pero- estado de Pero excepción. ya dijo que estaba en contra, ¿o no? No, pero Gonzalo, si se que quiere esto hacer es un esfuerzo de importante, es un escuchar a la gesto- ciudadanía se manifestó de manera directa, Inequívoca, contundente, inequívoca, y en ese contexto yo espero que el 82% de los chilenos que vienen a la Araucanía sean escuchados por el presidente electo y el presidente electo vaya el día lunes y vote por el estado de excepción. Yo solo quisiera decir que... Que ya no eres vocero. renovado, Hasta ahora. Solo viste, no, Te no dije- sabe si va a ir te a dije- votar el No, no lo sé. presidente electo. Yo me imagino que no. ¿Y pero usted no, va a ir a pero no votar? por- yo sí. ¿Qué, Pero espera, ¿Qué va a votar? yo creo que voy a votar en contra. ¿Por qué? Pero Porque Después de yo- los argumentos Gonzalo, que le han porque- entregado. no había que escuchar a la porque no ciudadanía. porque no estoy de acuerdo con los argumentos. Pues, pero evidentemente que en democracia uno a veces puede en algunos temas estar en minoría y uno creer que algo no es una buena idea, a pesar de que la mayoría sí lo crea. Sí les quiero transmitir que el presidente Boric se ha trazado como principal objetivo ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y sabemos y tenemos plena conciencia de que en la región de la Araucanía es el lugar donde los ciudadanos y ciudadanas menos afección sienten por el próximo gobierno y por el presidente Boric. Por lo tanto, entendemos que el desafío de que todos y todas las chilenas sientan al presidente Boric como su presidente es en la Araucanía, el lugar donde estamos más débiles. ¿Y por qué lo tanto, significa eso en actos y por eso- concretos? Tenemos, Por eso que, es que tenemos vamos- que hacer un por eso trabajo que- muy profundo de diálogo, de escucha, de acuerdos. Antes de ir al corte, yo no he escuchado a Natalia sobre el tema de la convención y me interesa saber su opinión porque ella misma dijo, falta hablar sobre la convención. Entonces,
Yo tengo una tesis quizá algo distinta a la de Francisco. Puede suceder lo que dice Francisco, pero también puede suceder que la convención lea este apoyo masivo, el candidato más votado en la historia, con una gran participación, lea esto como un apoyo al eje más radical de la convención y que lo entienda como que entonces puede avanzar sin transar, porque de hecho, si hoy día uno ve el mapa político en la convención, hay 2/3 en la convención sin la centroizquierda y sin la derecha para avanzar, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo va a hacer la lectura? Porque después del plebiscito de entrada y después de la elección de la convención hizo una lectura bien maximalista, ¿no es cierto? Sí. Lectura que solo moderó, y creo yo, lamentablemente, en el discurso, no en los hechos aún, después de la primera vuelta. Pero ahora en una segunda vuelta, donde tenemos este nivel de resultado, este nivel de apoyo del candidato Boric, yo me temo que la convención interprete que entonces quienes tienen un impulso adentro son los más radicales de la convención. Yo espero que no sea así, Matías, por el bien del país, porque me parece que la casa de todos debe ser la casa de todos y no de algunos. Gonzalo, pero me temo que hay un riesgo ahí. la palabra, Gonzalo. Solo para responder súper concreto. Hoy día Gabriel Boric fue el presidente electo más votado de la historia de Chile, si no me equivoco. Sí. Pero vamos a gobernar con la plena conciencia de que también fue el que salió segundo en las primarias. ¿Se activó? Perdón que te interrumpa. Le llama Por suerte era presidente eso. electo. No, pero quiero decir con toda claridad que no vamos a caer en la idea de sobreinterpretar el triunfo de hoy, porque también ya hemos visto demasiadas veces en la historia de Chile que un triunfo electoral, que una mayoría contundente electoral, no es capaz de confirmarse como una mayoría social en el tiempo. Bueno, Esto era un Pasó llamado con la al corte. convención. Connie va a poner La música era Pasó con Era un llamado al Para el corte. corte, para el Era una corte. manera de meter No, un una boicot. cortina musical. Estoy de acuerdo contigo. Pausa y volvemos. ¿Sí? Porque vivir en el barrio alto igual Ya estamos es una declaración de vuelta. Oye, nos tenemos que ir, pero bien cortito, ¿puede ser cada uno una recomendación Sí. al presidente electo? Y yo quiero saber, Irina, ¿qué rol va a tener? ¿Va a ser primera dama o no? Irina declaró que hay que repensar ese rol. Sí, pero de ¿qué hecho, hoy en significa día el eso? rol no existe formalmente. No. Se llama Ya, pero ¿qué director significa? es sociocultural una de la tradición moneda. nomás. Yo no sé formalmente qué rol va a usar, pero sí sé que Irina Caramanos es una dirigente política feminista dentro de nuestro partido muy potente y sí sé que va a ser un personaje político de los próximos 4 años para todos los chilenos. Ya, ¿un consejo al presidente electo? Pero rapidito. 1, que le vaya bien. 2, cambios con tranquilidad. Gobernar es priorizar y eso implica generar la agenda los primeros 100 días para poder conversar y a ver si llegamos a acuerdo. Rojo, Edgar. Que elija bien los primeros movimientos, porque efectivamente va a enviar señales con cada cosa que haga, y la primera señal va a ser con el estado de excepción de la Araucanía. Ah, como me apuntó. Completamente. Natalia, de acuerdo, ¿ah? Natalia González. Veamos cómo Va a ser vota una el señal. lunes. No, ahí ¿Cómo? tiene que decidir qué es lo que hace, pero va a ser Sí. una señal clarísima. Ojalá vaya y vote. Clarísima. No, no, es a que favor como, del como, Era un del Estado. consejo. como Rojo me apuntó, pensé que me iban a Es el más importante. sugerir como- González. Y yo me puse así con cara de... Natalia. No, yo estás de presidente, insistir nomás en que Lo está gobierne. escuchando el presidente electo, no Sí. tengo ni una duda. Seguramente. ¿cierto? Insistir en que gobierne Tomando para apuntes. todos los chilenos. Yo escuché todo el discurso, un pedacito nomás que me salté. Me pareció que la primera parte del discurso estaba mejor enfocada en esa línea, la segunda parte me pareció un poquito más identitaria. Yo creo que tenemos que dejar eso. Yo creo que somos todos chilenos y ojalá Gabriel Boric, presidente electo, así lo entienda. La presidenta del Senado, ¿qué le dice? ¿Cuándo va a encontrarse con él? Porque ahí también hay protocolo, ¿no? Sí. Había protocolo, pero hoy día fue un caos, así que espero que nos encontremos estos días. Pero primero reiterar mis felicitaciones, decirle al presidente Gabriel Boric que haga suyo sus palabras, el presidente de todas y de todos los chilenos, y vienen decisiones difíciles estos días que le toca a él también tomar. Habiendo estado 4 días en la Araucanía hace poquito, le diría que piense en esos chilenos también, que vaya a la Araucanía y escuche. Todos y todas necesitamos sentirnos parte del Estado y ellos se sienten abandonados por el Estado. Muy bien, Jimena. Eso es un muy buen consejo. ¿Eh? Gonzalo. Nos vamos. No. Ya. Muy bien. Usted Yo. también, Gonzalo. No, que tenemos que pasar muy rápido la fase del triunfo para pasar a la fase del mandato. Y ese mandato tenemos que hacerlo con gran responsabilidad y pensando que en 4 años más podamos decir que la sociedad chilena es más justa, más feliz y más unida. ¿Cuál es la que primera lo más actividad del presidente electo mañana? importante.
secreto de Estado. Tiene idea. Tomar desayuno. Muchísimas gracias a todos por la audiencia muy alta que hemos tenido, por su preferencia. Connie, muy buenas noches. Oye, no es Muy buenas noches. No sabe, en el fondo no sabe. secreto de Estado. No, hasta mañana. ¿Cómo voy a saberlo yo si es un secreto de Oye, que Estado? tengan buena semana. Oye, estupendo Chao, chao. programa. ¿eh? Estupendo, estupendo.